Hola, hola, bienvenidos otra vez a esta emisión más de este programa de Mundo Holístico, a través de Mundo Holístico, temas para tu ser con Maribel Leufer. Me presento, pues como ya les dije, soy Maribel Leufer, soy comunicóloga de profesión, pero también me dedico a terapia solar y meditación, entre otras cosas como cuarzos, lectura de cuarzos y varias cosas más holísticas. Bien, el tema que les traigo ahora es acerca de ¿qué creen? ¿Cómo andamos con el victimismo? Esa victimización que tenemos a veces y no nos damos cuenta, a veces es muy inconsciente o a veces es totalmente consciente. ¿Por qué? Porque traemos, bueno, nos trae más bien beneficios que nosotros creemos, que porque, ay, al sentirme, ay, qué pobre de mí, que no sé qué, y pues la gente dice, ay, pobrecita, hay que ayudarla, pero llega un momento que eso ya no nos va a servir, no nos sirve para nada. ¿Por qué? Porque no nos ayuda a salir adelante, a entrar en esa conciencia que necesitamos para mejorar. Para esto, este tema, como todos, necesitamos saber qué es el victimismo. Bueno, pues el victimismo es la atribución de todos los males propios a la influencia o acción externa, negando la propia responsabilidad. Ojo, estamos entrando en un victimismo cuando negamos nuestra propia responsabilidad porque atribuimos los males a todo mundo menos a nosotros, para no hacernos responsables más bien. También el concepto, ya viene acá ahora el concepto de victimización, viene referido al número de hechos, ya hablando un poco más en términos legales y estas cosas, dice que es el número de hechos denunciados por personas en los cuales se manifiestan ser víctimas o perjudicados por alguna infracción penal. Se diferencia el concepto de víctima, ya que se refiere a personas individuales, o sea, victimización es individual. El victimismo o victimización es la tendencia de una persona, grupo de personas o colectivo a considerarse víctima. Una víctima es también quien sufre un daño personalizable por caso fortuito o culpa ajena. El victimista, en cambio, se disfraza de víctima consciente o inconscientemente, simulando una agresión o menoscabo inexistente y responsabilizando erróneamente al entorno o a los demás. De acuerdo a un estudio de Hernández Gómez, Zamora Hernández y Rodríguez Febles, que son expertos en derecho penal, dicen que la victimización es el proceso por el cual una persona sufre las consecuencias de un hecho traumático, observándose algunos factores que intervienen en la precipitación del hecho delictivo o traumatizante. Pero la victimización es el proceso en que una persona sufre las consecuencias de un hecho traumático, que se observan algunos factores que intervienen en la precipitación del hecho delictivo o traumatizante. Estoy ya hablando en términos legales. Ahora, la victimización, ya hablando en términos más psicológicamente, este proceso comprende de un tiempo que va desde el momento en que la persona es víctima, ya sea delito o lo que sea, o alguna cuestión, hasta lograr, pues, que quede ese trauma que en su momento le ayudó a ser víctima, sí, porque, válgame la redundancia, le ayudaron las demás personas, se pusieron de su lado o bien le sirvió para darse a comunicar que no estaba bien esa persona. Pero llega un momento en que se hace como esta especie de, pues como una adicción, ¿sí? Porque es inconscientemente que te estás victimizando. Haz de cuenta que se tiran al suelo, por así decir, para que me levanten. Entonces, soy una víctima de la situación en que me tocó vivir, soy una víctima de
este hombre que me maltrata, por así decir, soy una víctima de la misma sociedad, etcétera. Entonces, ahí ya vienen arrastrando cosas que no han sanado muchas veces y esto es muy importante sanarlo, pero primero darte cuenta desde dónde estás actuando, desde el victimismo o realmente hay algo por ahí que todavía no está resuelto o necesitas ser salvada o salvado también. O sea, quiero que me salven, entonces me voy a comportar como víctima. Pero ¿qué beneficios traes? ¿Qué beneficio obtienes de esa salvación? No te están dejando ser tú mismo. Tu propia victimización es el verdugo muchas veces. ¿Por qué? Porque no te estás dando cuenta de todo lo que puedes hacer, de tu valía como persona, sino que estás inmersa o inmerso en esta victimización que dices, es que no puedo, en serio, no puedo, y el no puedo te gana, y entonces es cuando, perdón, es cuando ya se transforma en algo más psicológico, emocional, a veces hasta afecta a veces ciertas partes de tu cuerpo con tal de que me ven, ay, pobrecita o pobrecito, de simplemente un dolor de cabeza muy intenso te imposibilita de hacer muchas cosas. Y por lo tanto estás dependiendo, allá te estás victimizando, ahora tú eres tu propio verdugo, eres tú también el victimario, no los demás ni la situación, ya no es la situación, sino eres tú el que se convierte en ese victimario para lograr que te presten atención, por ejemplo. También cuando hay, ¿qué pasa cuando este proceso se supera? Es cuando llega ya la desvictimización, que esta se produce una vez que la persona que era víctima logra abandonar esa condición de tal y por lo tanto convierte en experiencia, ojo, de esa experiencia traumática, no se quedaron en el victimismo, sino la convierte en experiencia y recuerdo este hecho traumático vivido. Por eso es muy, muy importante trabajar todos esos traumas, todos esos hechos, un robo, hasta violaciones, etcétera. Y cuando ya nos vamos a algo más grande, es importante, duelos, trabajar también, trabajarlos de una manera consciente para no caer en ese victimismo y ya desvictimizar o desvictimizarte. Entonces hay que trabajarlo. Pero ¿qué pasa cuando pasas, válgame la redundancia, de víctima a protagonista de tu propia vida? Pues bueno, aquí en esta situación se puede tener dos posturas para tomar frente a los acontecimientos que nos suceden en la vida. Una es ser víctimas o protagonistas. Tú decides qué vas a hacer. Como te dije anteriormente, si te quieres tirar al suelo y que te levanten, tú sabes, pero tú sabes también las consecuencias que acarrean. O ser el protagonista de tu vida también tiene sus ventajas y contras. O sea, por ejemplo, hay que tener aquí hay que reflexionar esto, que hay que tener una responsabilidad. Tienes que tomarte para hacerte cargo de tu responsabilidad. Tómate esos 2 minutos para pensar qué es la responsabilidad. Lo más probable es que te asocies esta responsabilidad con el término de cumplir un compromiso, con obedecer algo, lo que se ordena, o muchas veces culpa. ¿Sí? Dices, es mi responsabilidad, pero muchas veces estamos actuando con culpas. Por eso es muy importante tomarte este tiempo, no te lleva más de 2 minutos. ¿Qué es la responsabilidad para mí? Si de repente
dices es que no me llega, no me queda claro, ya de plano ir al diccionario, buscar responsabilidad, el significado. Siempre, casi siempre vienen varias opciones, por así decir, de significado. Con la que más resuene, esa es para ti la responsabilidad. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Aquí hay un niño de 2 años en un jardín de niños. Él tira una piedra y rompe un vidrio, un cristal. ¿Quién debe pagar el cristal roto, el vidrio roto? Entre las opciones que van a aparecer el colegio, el docente a cargo, los padres del niño, pero no pensamos en el propio niño como una posible respuesta, a pesar de parecer el culpable. ¿Sí? Es cuando entonces debemos de redefinir. Vamos a suponer que tome la responsabilidad de ese niño de que tú rompiste ese cristal, ahora de alguna manera vas a hacerle ver que no estuvo bien al ver tirado esa piedra, vas a hablar con él, etcétera. Entonces, que él desde pequeño tome esa responsabilidad. Sí, esto es una responsabilidad. Pero también se propone esta otra definición sobre responsabilidad, que es la habilidad o capacidad para responder, responsabilidad frente a los acontecimientos que vivimos. Repito, la responsabilidad es la habilidad o capacidad para responder, que entre paréntesis vamos a poner habilidad frente a los acontecimientos que vivimos. Este ejemplo del niño, los padres o quizás el colegio van a responder hasta este acto, es como costumbre. Pues los papás van a pagar o el mismo colegio lo va a pagar. Entonces, cada situación en la vida nos puede ofrecer una oportunidad de responder y cómo vamos a responder, esto determina cómo nos vamos a sentir y aquí la clave, podemos elegir cómo responder. ¿Somos víctimas o protagonistas? ¿Qué es lo que quieres ser? Una opción es responder como víctimas a las cosas que nos pasan. Frases como no tengo tiempo, no puedo ir, me enoja, me es imposible, no se puede, tengo que estudiar, no es mi culpa, bla, bla, bla. Me puedo ir toda la charla aquí. Entonces, estos son ejemplos claros de esta postura cuyo objetivo es la búsqueda de la inocencia. Yo no tengo la culpa de no tener tiempo o de no poder ir. No se puede hacer esto o aquello. La responsabilidad, por lo tanto, no es mía, es de un tercero. O sea, la delego al tiempo, la delego a lo que sea, pero jamás me hago responsable. Esa es una postura culturalmente muy aceptada generalmente, muy común y que no permite el error. Entonces, lo curioso de esta postura es que la víctima tampoco genera logros propios, como te decía anteriormente. O sea que la víctima depende totalmente de los otros y esto es garantía de insatisfacción y frustración. El precio que paga esta víctima es por la inocencia de ella. Es el precio que se paga por la inocencia y es la propia impotencia de la persona. Ojo, se fijan qué fuerte, ¿verdad? Que cuando no nos hacemos responsables de nosotros, pero estamos pagando ese precio por ser víctima. Ahora bien, ¿qué pasaría si llevamos todas estas expresiones a una postura más protagonista de lo que sucede? Transformar un no tengo tiempo por elijo hacer otras cosas antes que eso. Todos los seres humanos tenemos la misma cantidad de tiempo. No puedo ir por un no quiero ir. Es tan sencillo de que, pues no quiero ir, no me interesa, no quiero ir. O un me enoja por elijo enojarme. Me enojé por esto y esto y esto. Si no, pues me enojé, punto. Un me es imposible por un no se puede. O un no se puede por un no sé cómo hacerlo. Es aceptar lo que podemos
podemos y lo que no podemos. Es aceptar nuestras capacidades y debilidades también. Con esta postura es lo que estamos generando, es una libertad. Esta libertad es de elegir, por ejemplo, no enojarme o aprender a hacer algo que ya no me es, perdón, algo que ya no es imposible, sino que no sé cómo se hace, no tengo la idea de cómo se hace eso, entonces pregunto, porque separándonos de este problema también nos separamos de las soluciones. Tan sencillo que se oye, ¿verdad? Pero es un poco complicado llevarlo a cabo. Desde muy chicos, aquí va algo bien importante, que desde muy chicos vamos adquiriendo la costumbre de la postura de víctima. Cuando un niño se golpea con una mesa y el padre, para detener el llanto, dice cosas como mesa mala, o también es expresar que es la culpa de la mesa y no del niño. Ahí está aprendiendo a ser víctima el niño. Fíjense, es algo quizás que por el momento no se dan cuenta los papás. Como papás no te das cuenta y de repente dices tú, ay, de veras, ahorita que lo estoy escuchando, que lo estoy viendo, entonces estás haciendo creer que ser víctima es bueno, que tiene algo de bueno. Y los estás haciendo también hasta irresponsables en cierto modo, ¿sí? Porque al expresar, por ejemplo, esta frase de mesa mala, estás expresando que la culpa fue de la mesa y no del niño, que se la llevó encima, se cayó. Y el no ser culpable, pues por el momento tranquiliza al niño, pero ¿qué pasa más adelante cuando tenga otros problemas peores, que ya crezca? Pues ahí está. Lo hacemos irresponsable. Ahora, ser 100% responsable. ¿Qué es esto? La invitación es a reflexionar a que lo que ocurre afuera no induce a la acción, simplemente la influye y nosotros somos los que respondemos. Por ejemplo, que somos 100% responsables de todo lo que nos sucede. Esto lleva a aceptar las circunstancias para analizarlas, con qué herramientas contamos y dejar de buscar culpables para hacernos cargo, accionar y generar cambios. Aceptar no es estar de acuerdo, sino enfocarnos en accionar para disolver la situación que nos inquieta y hacer algo diferente a lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo empiezo a hacer todo esto? Bueno, un primer paso es cambiar la forma en que hablamos, escribimos y pensamos. Sí, ojo, hay que tener mucho cuidado cómo hablamos, hasta nosotros mismos, cómo nos hablamos, cómo escribimos, es nuestra expresión enteramente. Y hasta nuestros pensamientos, cómo estamos pensando. Y entonces utilizar palabras que nos involucren y que no culpen a terceros, como ejemplos anteriores. Entonces, cambiar estas expresiones por otras 100% responsables. Por ejemplo, puedes corregir lo que dices en negativo, lo puedes poner algo más positivo. Y, por ejemplo, para dejar de ser víctima y desvictimizarte, como dije anteriormente, y así expresar también como protagonista, como tú eres el actor de tu vida, no terceros. No eres un personaje secundario en tu vida, sino eres tú el que importa o tú la que importa. ¿Por qué? Porque es tu vida. Nadie más está en tu vida más que tú todo el tiempo. Habrá personajes que salgan, entren, salgan, pero tú eres la principal protagonista o el principal protagonista. Entonces, de esta forma, paso a paso, no solo te vas a estar cambiando la forma de expresarte hacia ti, sino también la forma de pensar tu vida, de pensar la vida. ¿Te animas a probar este cambio? Ojalá que sí. Entonces, la víctima es la persona que solo presta atención, ojo, a los factores sobre los cuales no puede influir.
Se ve a sí misma o a sí mismo como alguien que sufre las consecuencias de circunstancias externas. Lo que pasa afuera la domina o lo domina. Por esta razón, no se ve como parte del problema y por ende tampoco se ve como parte de la solución, ni aquí ni allá. O sea, víctima total, no sabe qué hacer, está a merced de lo que quieran hacer con ella, literal. Entonces, ella tiende a no reconocer su contribución o él ante los problemas, más bien tiende a señalar culpas hacia otros o hacia las situaciones externas y se da explicaciones tranquilizadoras que le permiten mantener la ilusión de inocencia. Cuando enfrenta la realidad del fracaso, pues estos son los comportamientos y paradigmas de esta persona que es reactiva. O sea, el control está afuera y por ende las conductas típicas son la culpa de la queja, la justificación, la sobrereactividad emocional, etc. Esto solo enfatiza y afianza la inefectividad y también, por lo tanto, intoxica a todo lo que está a su alrededor. En cambio, cuando se es protagonista, este presta atención a los factores sobre los cuales puede influir, lo que puede hacer, se ve a sí misma o a sí mismo como alguien que puede responder a las circunstancias externas y con esta práctica se empodera progresivamente y ejercita su capacidad y habilidad para responder. Así que la responsabilidad es una condición clave de este protagonista. Para un protagonista, el mundo está lleno de desafíos y los enfrenta como un guerrero o una guerrera. Pues hoy en día, en este mundo que tenemos tan caótico, lleno de dictaduras, corrupciones, etcétera, hay que ver si las decisiones que tomamos son de víctima o protagonista. ¿Cuál? Nos sentimos empoderados y dueños de nuestros destinos o forzados a tomar decisiones que no queremos. Hasta dónde ejercitamos nuestra proactividad y la posibilidad de ser protagonistas. Estas obviamente no son respuestas fáciles y por lo tanto requieren reflexión y mucho coraje. Entonces hay muchos en lugar de ser víctimas en la historia, dentro de la historia, muchos personajes que decidieron ser protagonistas y no víctimas. Por ejemplo, Viktor Frankl, este psiquiatra austriaco judío que estuvo en los campos de concentración y de cual se dice sobrevivió, dice que a una de las cosas que lo ayudó a sobrevivir fueron sus pensamientos. Fíjense, como la manera de pensar y de creerse que eran proactivo y de protagonista, y él desarrolló una propuesta llamada la logoterapia. Entonces, esto resume que todo puede serle arrebatado a un hombre menos la última de las libertades humanas. El elegir su actitud ante una circunstancia dada, si no puedes cambiar la situación que te produce sufrimiento y dolor, y siempre puedes elegir la actitud con la que afrontas estos eventos y sufrimientos, decía Viktor Frankl. Entonces tenemos que nadie es simplemente una víctima protagonista. Estas dos miradas, dos tendencias básicas de los seres humanos, la actitud franca y la actitud defensiva, en cual quieres estar. Así que ya para resumir un poco, la víctima elige declararse inocente y adopta la siguiente manera de pensar. Si quiero salir airosa o airoso de esta situación, no debo ser visto como parte del problema. Así que culpo a los otros, culpo a las circunstancias o personas que no puedo controlar o que están fuera de mi control. Así me tranquilizo, pero el precio a pagar es la impotencia, inacción, el estancamiento y la inefectividad. ¿Por qué? Porque pues no hago nada, soy víctima, ¿cómo voy a hacer algo, verdad? Entonces, en cambio, el protagonista elige la ruta del poder, elige entre sus opciones y se dice, si quiero ser parte de esta solución, tengo que ser parte del problema,
Así que con esta manera de pensar, paga el precio de la responsabilidad, requiere coraje e ingenio para solucionar, pero a la vez se beneficia de ser más efectivo, avanza, recupera el poder, el autorrespeto y la dignidad personal. Nos estamos moviendo siempre en un continuo actuar como víctima o ser reactivo o actuar como una protagonista, un protagonista o ser proactivo. Vivimos este continuo tanto en todas esas elecciones que damos, esos pasos que damos, pequeños del día a día, como nuestras elecciones más trascendentales y significativas. ¿Sí? Entonces, lo que definitivamente es que se aprende todo esto es que la consecuencia de la víctima es crear culturas tóxicas e inefectivas. La misma sociedad a veces también crea las víctimas. Las noticias están repletas de víctimas. Y la consecuencia de actuar más como protagonista es la efectividad, productividad y el progreso. Como tanto, ahí está, ahí se los dejo a su criterio. No me voy a meter en cosas políticas ni nada de eso, ustedes ya sabrán. Entonces, ¿qué quieren de nosotros la misma sociedad en que estamos? Ahora, te pregunto a ti, ¿dónde estás? ¿En el victimismo? ¿Eres víctima? ¿O eres protagonista de tu vida? ¿En qué áreas, relaciones, circunstancias tienes una oportunidad para fortalecer y ser protagonista proactivo? Entonces, respóndete estas preguntas tú solo o tú sola. Medítalo. Medítalo y te dejo con estas preguntas para reflexionar. Muchísimas gracias. Mi nombre es Maribel Leufer y fue un placer estar con ustedes. Nos vemos dentro de 15 días. Mis redes sociales es Maribel Leufer, así pegado, @gmail.com, o también puede ser en Facebook, Alterna Terapia Sin. Ahí me pueden encontrar. En Instagram, Maribel Leufer pegado. Y pues mi teléfono aquí está, 6671-994563, por si gustas enviarme algún WhatsApp. Muchísimas gracias y bendiciones. Nos vemos hasta la próxima. Bye.